Contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Al menos 30 casas resultaron con daños graves y 45 familias afectadas por el incendio que se registró en el barrio Bosa San Bernardino, en el sur de Bogotá, en la noche de las velitas. Los afectados piden ayuda integral al distrito. En los primeros 9 días de diciembre, en el país se han registrado 260 quemados por pólvora. 74 de ellos son menores de edad. Bogotá y Antioquia lideran las regiones con más casos. 26 personas resultaron quemadas en el marco de la celebración de las velitas en Bogotá. 6 de ellos son menores de edad. Las localidades con mayor número de casos son Ciudad Bolívar, Usaquén, Suba, Bosa y Engativá. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por los disidentes de las FARC responsables del atentado terrorista con motocicleta bomba en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, que dejó una persona muerta y 14 más heridas. Según el reporte de las autoridades, el fallecido es la persona que iba manejando la moto con los explosivos. Entre tanto, 2 heridos dejó un ataque del ELN a un bus de transporte público en el municipio de Valdivia, en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica. Los autores son los integrantes del Frente de Héroes de Taraza del ELN por orden de su cabecilla, alias Matías. Durante una operación del ejército en el departamento del Cesar fueron capturadas 9 integrantes de las disidencias de las FARC y 2 menores de edad fueron rescatados. También incautaron una pistola, un lanzagranadas, 6 granadas y 11.000 balas. Fueron capturados 8 integrantes de la Inmaculada de Tuluá en el Valle del Cauca, quienes eran los encargados del recaudo del dinero de las extorsiones a comerciantes. Los operativos se llevaron a cabo en Buga, Palmira y también en Tuluá. Entre tanto, en norte de Santander fue capturado Carlos Mario Moreno, alias Bobby, cabecilla del tren de Aragua chileno. Tenía circular roja a la Interpol por los delitos de secuestro, homicidio y tráfico de drogas. Alias Bobby es considerado la mano derecha de Héctor Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, líder principal del tren de Aragua. El presidente Petro celebró la captura en X. Finalmente, el ICETEX recibirá 197.000 millones de pesos del Ministerio de Educación para garantizar la feminización de jóvenes que hacen parte del programa Generación E y también para la población víctima del conflicto armado y con discapacidad. El presidente Gustavo Petro pidió explicaciones a la Policía Nacional por el caso de una mujer agredida por uniformados en Medellín que quedó registrada en video. Se inició un proceso disciplinario contra 2 auxiliares de la policía, el comandante de la estación y una patrullera por estos hechos. A través de un comunicado, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU ratificó que hay 20.000 cuerpos bajo un hangar del aeropuerto en El Dorado, en Bogotá, y cita fuentes oficiales que no revela. El organismo aseguró que la cifra suministrada por autoridades estatales y que incluso el gobierno nacional conoció previamente el informe y que no hubo ninguna objeción. Francia insiste en que el nuevo poder que ha tomado el control en Siria debe descartar el extremismo y el terrorismo y propiciar una transición en la que participen todas las minorías del país y en la que se respeten los derechos de las mujeres. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. Escuchando Mañanas Blue. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 9 de diciembre. Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias, las historias de Colombia y el mundo y las noticias, las tendencias, los temas de conversación en las redes sociales esta mañana. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Lo lamento mucho por usted, lo lamento por sus millonarios. Hay noticias en redes sociales que tienen que ver con el entretenimiento, con conciertos, pero también con fútbol. Pero déjeme empezar por los conciertos, porque fue fin de semana de concierto en Bogotá y fin de semana de concierto en Medellín. En Bogotá, completamente lleno. Camilo y su tribu, que después de 2 años se volvieron a presentar en el Movistar Arena, completamente lleno. Emocionante el concierto, desde jóvenes hasta adultos. Pero la gran, Néstor, tendencia es Karol G y Fate, por cuenta de 3 fechas que vivieron en Medellín, completamente pintada de verde en las 3 fechas en Medellín, en el Atanasio Girardot. Anoche fue que sacó Fercho, Salomón, Fate, anoche sacó a Karol G. Cada noche fueron invitados diferentes y anoche su novia
en estas imágenes. Esa es la imagen que más se repite, una de las dos imágenes, porque la primera son ellos dos perreando o bailando reggaetón, que es de las más compartidas, pero esta que ustedes están viendo en el canal de YouTube es donde ella se sube al escenario. Si usted se da cuenta del detalle, tiene el pelo pintado de verde, su vestido es verde porque la noche era verde, y le canta "Mi ex tenía razón", pero ella arranca el video diciéndole: no puedo creer que te vaya a cantar esta canción, que es la canción, la última, una de las últimas que tiene Karol G, Néstor, hablándole a Faith, diciéndole entre otras cosas que su ex tenía razón. Pero fíjese que es tendencia él por las 3 fechas, porque fueron noches maravillosas. DF cantando, para su sorpresa, Más 57, que es la canción de la polémica, completamente coreada, Ñejo, Sky, noches con invitados especiales. Es el fin de la gira de Fercho con su tour Fercho Calipsis por Estados Unidos, Canadá, España. En el Atanasio Girardot estuvieron más de 45,000 personas. Ahora sí le voy a hablar de su Millonarios. Néstor, le decía que lo lamento. Un desastre lo de Millonarios anoche, la verdad. No tiene que remover la herida, María Camila. No, gracias. Lo digo con sinceridad. Bien eliminado Millonarios. Y justo ganador Nacional, hay que reconocerlo. Se lo digo con sinceridad porque era de los favoritos, lo mismo que le pasó tal vez a Once Caldas, que eran en el grupo los 2 favoritos que terminan eliminados, pero es una noche... Nacional le ganó aquí, goleó a Santa Fe, le metió 3 aquí en el Campín. Anoche ganó Nacional y es justo finalista, jugará con Tolima. Tolima le ganó anoche al Once Caldas. Quiero compartirles una imagen, Néstor, que es viral. Es una imagen de los jugadores de Nacional en el banco de suplentes. Hacen un círculo, como usted sabe, ese partido termina 5 minutos antes. Hacen un círculo, ellos viendo el partido de Millonarios porque les interesaba, les servía no que Millonarios no pasara contra Pasto, esperando el resultado. Ese partido, como usted bien sabe, termina 0-0, Millonario terminando eliminado. Tuvo varias opciones de gol. Falcao, especialmente. La figura para mí, Álvaro Montero, que es el arquero de su Millonarios, que tapa por lo menos 3 goles. Pero quisiera una reflexión, Néstor, sobre Falcao, porque al final del partido él analiza el resultado y da pistas. Para muchos una despedida, para otros analizando, se va, porque él dice: yo voy semestre tras semestre, tengo contrato hasta el 30 de diciembre, pero quiero analizar y esperar a ver qué va a pasar con mi carrera. Ese es el resultado de lo que ocurre, y Nacional va a terminar jugando 2 finales, la Copa y la Liga. El viernes hay partido, el jueves hay partido y el domingo también hay partido porque es de ida y vuelta. Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Efectivamente quedó lista la final del fútbol colombiano. Lo lamento mucho por mis Millonarios, pero bien eliminado fue el último partido de Falcao García con Millonarios. O eso dice el contrato. Si no hay renovación, John Jaime Osorio. Néstor, muy buenos días. El Grupo B se jugó en horas de la tarde y muy temprano el América acabó con la ilusión del Junior. Al minuto 11, Andrés Mosquera, guardia de cabeza, puso a ganar a los caleños. Junior nunca reaccionó. Con el resultado del otro juego solo necesitó la victoria, pero no tuvo categoría para revertir el tempranero gol en contra. La nota disonante la puso la barra del Barón Rojo, que cumplió su amenaza de patrullar las tribunas para no permitir hinchas del Junior del Pascual. En el otro juego, el Once Caldas aguantó solo 32 minutos ante el Tolima, equipo que consiguió un solitario gol con Brian Hill. Los tolimenses se defendieron hasta el final, incluso con una polémica jugada en el tiempo de adición, que el central Inestrosa vio como acción normal y que al final del juego desató la furia de Hernán Darío Herrera, técnico del Once Manizalita. Da berraquera, ¿para qué? Da putería que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje nos lo quite. Da putería. No puede ser. Tolima llegó a 92 puntos y es el mejor del año en Colombia, un rótulo que tratará de refrendar en los 2 juegos de la final bajo la orientación del técnico paisa David González. Casi 4 que empezaron los cuadrangulares, nos metimos en lo que yo llamaba modo final. Sí, por lo menos yo mandé a mi familia a Medellín, fue concentración total, fue no ver amigos, no salir a la calle.
entrega total a conseguir el objetivo. No había posibilidad de no conseguirlo. No conseguirlo era empacar las maletas e irnos. En el otro grupo, Nacional no tuvo problemas para golear a Santa Fe en el Campín con goles de Sarmiento, Morelos y Román. 3-0 categórico y sin afugias, cuyo único drama se presentó en los minutos finales. El juego terminó antes que el compromiso en la ciudad de Pasto, donde Millonarios fue incapaz de marcarle un gol al equipo de esta ciudad. Luchó hasta el final, pero sin claridad. El empate en Pasto refrendó la clasificación de Nacional a la gran final de la liga, la segunda con su técnico Efraín Juárez, que además metió a su equipo en la final de la Copa ante el América de Cali. Y solo vine a aportar mi granito de arena. La realidad es que siempre lo he dicho, todo esto es meramente los jugadores. Todo esto es meramente del club, todo es meramente del hincha, porque han aguantado en todo momento, porque han estado ahí, pero el jugador, mis respetos. La final de la Copa entre Nacional y América empieza el jueves en el Atanasio Girardot. La de la Liga entre Tolima y Nacional espera programación por parte de la DIMAYOR. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Jota, gracias, 5 de la mañana, 40 minutos. En el mundo, la noticia del fin de semana ha sido Siria, por la incógnita que hay alrededor de quién va a gobernar tras la caída de Bashar el-Assad. Esta mañana son virales en el mundo la toma, el saqueo que hubo al palacio en Damasco, la capital siria. Hay factores de inseguridad en un país que ahora mismo no tiene ni un gobierno ni un líder claro. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Pues evidentemente es el tema de actualidad. En todos los medios de comunicación de todo el mundo, noticieros de radio, televisión, portadas de prensa y evidentemente también en redes sociales. La caída de Assad. No porque no fuera esperada, porque desde que se estaba produciendo el avance de los rebeldes en las últimas fechas, esa era una posibilidad que estaba sobre la mesa, sino lo que ha llamado la atención es la rapidez con la que se han precipitado los acontecimientos. Así que hoy es una mañana de ver esas imágenes de palacios asaltados, de colecciones de coches deportivos de altísima gama y de cómo los rebeldes han tomado posesión de las importantes propiedades de la todopoderosa familia Assad. También esta es una mañana de preguntas y de incógnitas sobre quiénes son estos rebeldes, qué es lo que pretenden hacer en la nueva Siria, cómo va a ser el gobierno de este país, se van a celebrar elecciones, en fin, hay muchísimas incógnitas sobre la mesa. Pero como digo, esta es una mañana de reacciones. La más reciente, la de hace unos minutos, ha llegado desde el gobierno de China. Una de sus portavoces de Asuntos Exteriores, que se llama Mao Ning, ha dicho que esperan que todas las partes implicadas actúen en el mejor interés del pueblo sirio. Previamente se había pronunciado buena parte de la comunidad internacional. El tono más o menos general era el marcado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien había celebrado el fin del régimen dictatorial y también volvió a hacer un llamamiento para construir un futuro estable, pacífico y con diálogo entre las partes. Diálogo es una expresión que se repite mucho en las últimas horas. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que el pueblo de Siria vivía sufriendo bajo el régimen salvaje de Assad, añadiendo que hay que proteger a los civiles. And it's very, very important that we emphasize that civilians and minorities must be protected in this process, but very, very pleased that Assad has fallen. Y concluyendo que el Reino Unido se congratula por su caída. Pero los ojos estaban todos puestos, o siguen puestos, en las reacciones regionales. La primera, la de Benjamín Netanyahu, el líder israelí. Recordemos que Israel tiene una conflictiva frontera con Siria, la de los Altos del Golán. Allí, las tropas de Israel han avanzado hacia la zona desmilitarizada en las últimas horas y el propio Netanyahu ha dicho que esta es una buena noticia, pero que no está exenta de peligros. Por su parte, Irán, que era uno de los principales aliados del depuesto Bashar al-Assad, ha exigido diálogo político entre el gobierno sirio y los grupos de oposición. En términos similares se han pronunciado dos de las principales potencias árabes de la zona, que son Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, Néstor. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 44 minutos. Apenas comienza a amanecer en Colombia. La cifra de la inflación del pasado mes de noviembre fue de 0.27%, con lo cual la inflación anualizada en el último periodo de 12 meses llega a 5.20%. Si sigue así, el año podría terminar con una inflación alrededor del 5%, que va a ser la cifra clave para destrabar cualquier negociación sobre el salario mínimo. Eso puede subir el salario mínimo o un poquito más si usted suma productividad y suma alguna cosa adicional que pacten empresarios, gobierno y trabajadores. La inflación está controlada, lo dice el DANE y lo celebra
el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. 5.20 el acumulado. Llevamos 21 meses controlando la inflación en Colombia. La recibimos en 13.34. La entregamos hoy en 5.20. La inflación ha bajado 814 puntos, mientras que la tasa de intervención del Banco de la República solo ha bajado 350 puntos. Eso deja la tasa real en 455 puntos. Queda una reunión pendiente este año del Banco de la República para revisar tasas. Estaremos entre 50 o 75 puntos. Es tal vez esta la última declaración de Ricardo Bonilla, que se va esta semana golpeado, caído por el escándalo de corrupción dentro del gobierno. Sobre el tema de tasas de interés, efectivamente, habrá una última reunión. El gobierno intentará nuevamente que el Banco de la República baje las tasas de interés, aunque advierte el gerente del Banco de la República, habrá siempre cautela. La prioridad del Banco de la República es que no se vuelva a crecer la inflación. Se lo dijo anoche en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el gerente Leonardo Villar. La discusión, como usted lo dice, es ¿por qué no más rápido? Sí. Y la palabra que hemos usado sistemáticamente en el banco es porque tenemos que tener mucha cautela en ese proceso. ¿Y la cautela de dónde viene? Una reducción demasiado acelerada podría conducir a que nos tropezáramos. Por ir muy rápido nos podríamos tropezar y vernos forzados a revertir el proceso de reducción de la tasa de interés, a devolvernos. De momento, la inflación está bien. El punto más alto de la inflación fue abril del año pasado. Desde ahí es que han pasado 21 meses y a eso se refería el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Son las 5 de la mañana, 46 minutos, y arranca con esta cifra de inflación, ahora sí en serio, la negociación del salario mínimo. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Se viene una semana crucial para las negociaciones del salario mínimo del próximo año, una vez conocida la cifra de inflación de noviembre de este año reportada por el DANE. La variación anual en el costo de vida fue de 5,2%, presentando una notable caída frente al mes de marzo de 2023, cuando alcanzamos un pico inflacionario por encima del 13%. Ese 5,2% de noviembre, más los datos de productividad sobre los que todavía hay una gran controversia entre el DANE, empresarios y centros de pensamiento, definirán el piso de negociación del salario mínimo. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sugirió en Noticias Caracol no solo tener en cuenta la inflación observada hasta el momento, es decir, ese 5,2% anual hasta noviembre, sino también que el otro año la inflación seguirá bajando hasta llegar a la meta del 3%. De esta forma, sugiere cautela en las negociaciones para no afectar demasiado a las millones de personas que ni siquiera se ganan un salario mínimo. Se espera que el miércoles las centrales obreras y los gremios empresariales presenten oficialmente sus propuestas sobre el incremento que debería tener este salario, que hoy se encuentra en 1.300.000 pesos mensuales. Y este domingo 15 de diciembre será la fecha del primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, 5 de la mañana, 48 minutos. Está en estado muy grave un policía y 2 civiles, víctimas ambos, los 3, de un atentado en el municipio de Jamundí. Ofrecen esta madrugada allí las autoridades en el Valle del Cauca una recompensa de 100 millones de pesos. Los responsables son disidentes de las FARC. Lina Vera. Néstor, buenos días. Hospitalizados continúan 2 de los 7 uniformados de la policía que resultaron heridos tras el atentado terrorista que se registró en el sector de Las Piñas, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, por el estallido de una motocicleta cargada con explosivos. Uno de ellos presenta pronóstico reservado porque tiene varias esquirlas en su cabeza, mientras que 2 de los 7 civiles heridos también continúan en estado crítico. Las autoridades atribuyeron este atentado a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que hace presencia en el Valle del Cauca. Recordemos que el sujeto a quien detuvieron en el puesto de control y quien llevaba los explosivos falleció en el momento de la explosión. Paola Castillo es la alcaldesa de Jamundí. Basta ya de tanta violencia. Jamundí quiere vivir, quiere salir adelante. Si tienen un mínimo de respeto por la humanidad, pues queremos que en estas fechas respeten la vida, respeten a nuestra comunidad jamundeña, a nuestro pueblo, que nada tiene que ver con esta guerra absurda. Por su parte, la gobernadora del Valle visitó hace algunas horas a los lesionados y desde la clínica manifestó que se reforzará la seguridad con más hombres para el ejército y la policía. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle, Néstor. Estos son disidentes de las FARC, no es el único hecho terrorista, también hay
en el departamento de Antioquia, en donde miembros, hombres del ELN, atacaron buses y camiones que iban hacia la costa atlántica. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Los hechos ocurrieron exactamente en el sector La Paulina del municipio de Valdivia. Un ataque contra varios buses y vehículos de carga del que serían responsables miembros del Frente Héroes de Tarazá del ELN por orden de su cabecilla alias Pantera. Según reveló el ejército, intentaron también incinerar 4 vehículos de transporte de alimentos, mientras que un bus intermunicipal de la empresa Rápido Ochoa fue atacado a tiros por no atender una señal de pare. El general Eduardo Arias, comandante de la 11ª Brigada del Ejército. Va a ser informado ante los entes de investigación, la Fiscalía General de la Nación, cómo el ELN está afectando es a la población civil. Identificados con sus brazaletes, quisieron hacer parar el vehículo y cuando este no para, inmediatamente le abren fuego. Los heridos fueron atendidos por los militares en el sitio y posteriormente trasladados al hospital de Caucasia. Ya a esta hora está habilitada al 100% esta importante troncal. Hay que recordar, Néstor, que es el segundo reciente hecho de violencia ocurrido en esa zona del Bajo Cauca. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura en Medellín, tiempo seco, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. ¡No es un chiste! Estás escuchando Blue Radio. Quedaron sin vivienda 45 familias en el sur de Bogotá, víctimas del incendio en la localidad de Bosa. Un incendio originado porque aparentemente cayó un volador en una fábrica de plásticos justo la noche de velitas y eso desató un incendio que al final fue incontrolable. 45 familias lo perdieron todo, según el balance de las autoridades. Tuvieron que utilizar 15 vehículos, 48 bomberos, realizando el intento de controlar el fuego, con las víctimas al final que lo perdieron todo allí en Bosa, al sur de Nos dejaron Bogotá. sin dónde vivir, nos dejaron en la calle. Todo lo que creamos, todo lo que hicimos, todo lo que creamos por años, se quedó en estas casas y quedó vuelta una nada, quedó destruido. No nos daba base por poca agua, porque no llegaba suficiente agua allá arriba y no pudimos hacer más nada. Tratamos de hacer lo posible, pero que va demasiado. Incluso las llamas nos llegaron hasta la cara prácticamente. Y nos dejaron La fábrica, que era de plásticos Ecopor, también quedó totalmente destruida. Procesaban plástico de reciclaje para mobiliario público, quiere decir para parques públicos. Hay varias hipótesis, la principal, la del volador. El dueño de esa bodega, William Guevara. Pues la verdad dicen que fue un volador que cayó aquí sobre la parte del Ecopor y que eso fue lo que provocó el incendio para que se viniera acá y me destruyera todo el material. Esas son las únicas versiones de los vecinos, porque eso fue de noche, pues ninguna persona aquí estaba. Por otro lado, la inmensa fragilidad de esas plantas que están en zonas residenciales y que terminan convirtiéndose en un efecto expansivo, en un efecto dominó,
terminan causando la tragedia, repito, 45 familias que perdieron sus viviendas. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La principal hipótesis de este impresionante incendio registrado en la localidad de Bosa es la caída de un volador en la bodega de reciclaje que finalmente provocó daños estructurales en 30 viviendas. Era plena noche del 7 de diciembre de velitas. Las familias estaban departiendo con alimentos, con música, cuando se produjo toda esta situación. Así se vivió el momento. Dios Padre Celestial, vean eso. Se está prendiendo la bodega, Weimar. Mire, y las casas ya se prendieron ya también. Dios mío. Padre bendito. Todo eso se va a venir hasta acá. Y es que, como les digo, los testigos hablan de la caída de un volador. Esto está siendo investigado por las autoridades. Sin embargo, fue una situación dramática. El incendio inició en la noche del 7 de diciembre y se extendió casi hasta el 8 de diciembre, donde lograron apagar las llamas en estas viviendas afectadas en Bosa, San Bernardino. La alcaldía prepara ayuda para los afectados, que han descrito esta situación como dramática de este incendio registrado en el sur de Bogotá. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, gracias. 5:55 minutos. Cayó en Bogotá el jefe del clan de Aragua en Chile. Se llamaba Bobby, ese era su alias. Tenía circular roja de Interpol y un larguísimo prontuario por el que tendrá que responder Juan Sebastián Chona. Néstor, muy buenos días. La captura se logró gracias al trabajo investigativo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, del Gaula de la Policía Nacional y también de las autoridades chilenas. El operativo fue realizado en el municipio de Los Patios, en el norte de Santander, en donde las Fuerzas Armadas pudieron dar con su paradero y muy temprano irrumpieron en su escondite, siendo capturado y puesto a disposición de las autoridades. Escuchemos cómo se dio la captura de alias Bobby. Luces. ¿Despejado allá? ¿Despejado? Recordemos que alias Bobby contaba con una notificación roja de la Interpol por ser el responsable de homicidios, secuestros y tráfico de estupefacientes en Chile. Esto justo después de que, según las autoridades, alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua, le habría pedido que llegara a la ciudad de Santiago de Chile para establecer una red criminal allí. Néstor, la captura fue celebrada por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta en X, resaltando que la colaboración de inteligencia entre Chile y Colombia fue lo que logró la captura y que es un éxito de seguridad para ambas naciones. Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando un chiste deja de ser chiste y se vuelve una ofensa. Pasa mucho, ¿verdad? Que nuestra pareja hace un chiste, hace una broma delante de nuestros amigos y nosotros nos reímos, pero en el fondo no nos da risa, nos duele. No sé si hace poco viste un video de la esposa de un jugador de fútbol que había hecho un autogol recientemente y ella en sus redes se estaba maquillando y él pasó y le hizo un chiste, ¿no? Una broma sobre el tema, pero él en su cara se notó que le dolió y le dolió mucho porque no era un chiste cualquiera de un seguidor, sino de su esposa. Esto pasa muchas veces en nuestra pareja. Cuando es chiste y cuando no, cuando para el otro es doloroso, cuando para el otro siente que estás traicionando su confianza, o también cuando sabemos que tiene un tinte, ¿no? Que le estás diciendo algo más, como por ejemplo burlándote de su familia o burlándote de la población donde nació. Ahí ya deja de ser chistoso. Y a veces decimos, ay no, pero tan delicado, se enoja por eso. Sí, si es molesto para él, por amor, no lo deberías hacer, y si es molesto para ti, por amor, no lo debería hacer y se lo debes decir. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado.
¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este comienzo de semana. Hoy es lunes, es 9 de diciembre, amanece en Moscú el presidente derrocado en Siria, Bashar al-Assad. Él y su familia, que salieron huyendo, dejaron abandonado el lujoso palacio presidencial, recibieron la condición de exiliados del gobierno de Vladimir Putin. Él derrocado por una ofensiva de rebeldes islamistas extremistas de quienes poco se sabe. A estas alturas hay una inmensa incertidumbre internacional sobre quién va a gobernar Siria, quiénes son los golpistas, si ISIS, el Estado Islámico, está detrás. Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos, ordenado por el presidente Biden, bombardeó esta madrugada 75 objetivos de ese Estado Islámico ubicados en territorio siria. Lo celebra Estados Unidos, que dice que puede ser el paso para restablecer un sistema democrático, después de una dictadura, primero la del hijo y antes la del padre, que duró más de 54 años. Ya les vamos a contar de la reacción del presidente Petro en Twitter, que en un larguísimo trino, analizando la situación del Medio Oriente, dice el presidente que ha llegado la hora progresista de los pueblos, refiriéndose a quienes van a gobernar en Siria, que la verdad, digo, todavía no es claro. El presidente Petro habla y pontifica sobre el Medio Oriente. Ya les voy a contar de la reacción, de las reacciones, las muchas que hay en el mundo, alrededor de lo que pasa esta madrugada en Siria. 14 años en guerra, un país clave para entender y para sacar al Medio Oriente de sus crisis recurrentes. En Colombia, hoy es el Día Mundial contra la Corrupción. El presidente Petro hace denuncias este fin de semana sobre corrupción en un caso en la salud, en una EPS, se llama Cosalud, una EPS de Cartagena que tiene más de 3 millones de pacientes, cuya junta directiva autorizó en noviembre del 2022 que la EPS fuera fiadora de un préstamo en una operación financiera valorada en cerca de 221 mil millones de pesos. Lo descubre hoy la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Salud, que dice que es plata pública, plata girada del erario de la salud, que no podía ser utilizada para una operación financiera. La plata terminó embargada por el incumplimiento del pago. Crearon una empresa paralela, espejo, que se llama Cosalud Inversa, para hacer una operación financiera, y eso fue lo que salió mal. Apenas 2 días antes de que la superintendencia interviniera, la EPS, se transfirieron los 206 mil millones de pesos de un fideicomiso asociado a Cosalud. Todo, dice el presidente Petro, símbolo de la corrupción de la oligarquía poderosa. Razón tiene el presidente Petro en que es una operación profundamente cuestionable, no demostrada todavía la corrupción. Los miembros de esa junta directiva son Luis Fernando Caicedo, Óscar Giraldo, Sandra Neira, Óscar Silva y aquí viene lo que no le gusta al presidente Petro, Rafael Santos, que la verdad es un periodista y empresario, fue directivo del periódico El Tiempo, pero es hermano de Pacho Santos, que no le gusta al presidente Petro, César Negret, que es hermano de quien fue defensor del pueblo, Carlos Negret, y Jaime Pastrana, que es médico y hermano de Andrés Pastrana.
De todos ellos, dice el presidente Petro, que son uribistas, no creo que sean todos uribistas, y todos están pidiéndole al presidente Petro que no los injurie, que no los calumnie y que no denoste de un sistema que era lo que funcionaba bien hasta cuando llegó este gobierno nacional. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Es día gris, madrugada gris en Bogotá, no muy azul esta mañana. Ya les vamos a contar del resultado del fútbol anoche. Millonarios no pudo con el Pasto. En Pasto, Nacional atendió a Santa Fe, que finalmente no fue el equipo poderoso que había sido durante el año. La final, Ricardo, la van a jugar a partir del jueves de esta semana Nacional y el Deportes Tolima. Hola Néstor, feliz mañana. Será Nacional el equipo que marcó la pauta, el más goleador de los cuadrangulares semifinales. Feliz mañana para todos los hinchas del Verde de Antioquia, que en Medellín están celebrando, y en Colombia la clasificación del conjunto dirigido por Efraín Juárez, el mexicano. Y también, por supuesto, la presencia del Deportes Tolima, que tuvo un altísimo rendimiento, el de mejor números a lo largo de toda la temporada. Y un detalle para precisar: el jueves comenzará la final de la Copa. Aún no hay fechas establecidas, confirmadas por Dimayor, para el arranque de la finalísima en Liga entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. ¿Son los mismos equipos? No, Nacional América serán los que se enfrenten el próximo jueves en el arranque de la final. Que es la final de la Copa. Exactamente, que dará un cupo a Copa Sudamericana. Y la final del torneo profesional del fútbol de este semestre es Nacional Tolima. Que esa todavía no se sabe. Exactamente, si no hay fechas aún confirmadas. Estamos incluso esperando que en las horas de la mañana, en el transcurso del día, se establezca si esa final de Copa se va a realizar como está prevista, que sería el juego de ida este jueves, como usted bien plantea, o si finalmente se posterga, se aplaza, producto de la competencia misma en la que Nacional tendrá final duplicada. Primero, de momento, la Copa, y luego tener la posibilidad, el honor de disputar la Liga frente al Deportes Tolima. Muy bien Nacional. Muy bien Atlético Nacional. Muy bien Tolima. Sí, dos equipos que llegan con justas condiciones, con merecimientos absolutos. Va a ser una linda final en Ibagué y en la ciudad de Medellín. El técnico de su Once Caldas, el arriero Herrera, el técnico... está absolutamente furioso. Echándole la culpa, con madrazo incluido, a los árbitros por el resultado de anoche, que perdió el Caldas con el Tolima. Falcao dice que va a estudiar a ver si sigue en el fútbol colombiano, que la decisión la toma día a día. Parece poco probable. Es muy improbable. Que Falcao siga con Millonarios. Exactamente. El de ayer se tragó 2 goles increíbles, Radamel Falcao García. Pudo ser el último partido de Falcao en el fútbol profesional. Indudablemente. A no ser que vaya a Estados Unidos, a yo no sé dónde, a ganar plata. Pero el Falcao que vimos, la verdad, con un balance pobre. Lo de Millonarios, por supuesto, dramático, penoso, el final de Millonarios. Ya les vamos a contar de deportes y les voy a contar en segundos de la increíble lavada de manos de ese comité de desaparición forzada de Naciones Unidas, que la semana pasada se inventó que había 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto El Dorado. Le han pedido todos, el gobierno, Naciones Unidas, le pidió al comité que corrigiera. Ahora el comité dice que no corrige porque fue cifra entregada por alguien del gobierno que todavía no se sabe quién. Y que ellos, esto sí es cierto, le entregaron el informe al gobierno un día antes de hacerlo público, y el gobierno en esa reunión, y no se sabe con quién fue, tampoco dijo nada o no les pareció grave. Nadie se preguntó increíblemente cuál era el cuento de los 20.000 cadáveres en el aeropuerto El Dorado, cadáveres que, sobra decirlo, no aparecen. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este día lunes de polémicas, de Siria y de corrupción. Les contaré en segundos de las noticias de Colombia y el mundo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El día que nos libramos del mayor terrorista que ha habido en la tierra,
Bashar al-Assad y su padre, su familia. Nos hemos librado de todos ellos. Siria libre, gracias a Dios. Cayó Bashar al-Assad, el hombre que gobernó con puño de hierro a Siria durante 24 años. La situación en Siria continúa en extremo volátil. Tras el derrocamiento de Bashar al-Assad asilado en Rusia, Israel está bombardeando a las milicias de Hezbollah que intentan huir desde Siria hacia el Líbano y está militarizando el lado sirio de los Altos del Golán. Turquía, en tanto, que es soporte de los rebeldes, tiene como objetivo que los kurdos sirios que controlan el este del país con apoyo de Estados Unidos no se acerquen a la frontera turca. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nos relacionaremos con todos los grupos sirios, incluso dentro del proceso liderado por las Naciones Unidas, para establecer una transición que se aleje del régimen de Assad hacia una Siria independiente y soberana. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó la caída de Bashar al-Assad como un día histórico en Oriente Medio. El régimen de Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán. Este régimen ha caído. Eso es el resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y a Hezbollah. Más reciente de las reacciones internacionales ha llegado esta mañana desde China. Una de sus portavoces de Asuntos Exteriores, que se llama Mao Ning, ha dicho que esperan que todas las partes implicadas actúen en el mejor interés del pueblo sirio. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la llegada de los rebeldes a Damasco y la salida de Bashar al-Assad de Siria. Según el jefe de Estado, tras la noticia reportada este domingo, el país árabe se derechiza hacia el fundamentalismo como lo hizo Afganistán, Irak y Libia y formula algunas preguntas, entre ellas si seguirá una cesión de tierras de Rusia a Ucrania, si serán traicionados Zelensky y la Europa occidental en la derecha, si esta nueva configuración política tocará las puertas de la frontera colombiana y si tendremos otros traicionados en el Caribe. El presidente también preguntó si será el progresismo latinoamericano capaz de unirse y ganar la OEA. El presidente Gustavo Petro no se retractará de los señalamientos hacia la Junta Directiva de Cosalud luego de una denuncia de la Superintendencia de Salud sobre presuntas irregularidades que habrían provocado que se refundieran más de 200.000 millones de pesos. Los 7 miembros de la Junta Directiva de Cosalud enviaron este sábado una solicitud de rectificación al mandatario. Los firmantes son Luis Fernando Caicedo, Óscar Giraldo, Sandra Neira, Rafael Santos, Óscar Silva, César Negret Mosquera y Jaime Pastrana Arango. El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano. En diciembre del año 2022 se suscribió un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudamérica S.A. y la compañía Cosalud Inversa S.A., sociedad anónima. En ese contrato de crédito, Cosalud se registra como garante, es decir, la EPS con dineros públicos sirve como fiador de una empresa privada, de hecho ya irregular. Todo esto se va a venir hasta acá. Se prendieron las casas del lado. Este sábado se registró un fuerte incendio en la localidad de Bosque. Una bodega de reciclaje se prendió en llamas y los afectados tuvieron que evacuar. Varios hogares se perdieron. Nos dejaron sin dónde vivir, nos dejaron en la calle. Todo lo que creamos, todo lo que hicimos, todo lo que creamos por años se quedó en estas casas y quedó vuelta una nada, quedó destruido. William Guevara, dueño de la bodega que se prendió en llamas. Pues la verdad dicen que fue un volador que cayó aquí sobre la parte del Helicóptero y que eso fue lo que provocó el incendio para que se viniera acá y me destruyera todo el material. Durante la celebración de la Noche de las Velitas en Colombia, 170 personas se quemaron con pólvora. Pese a que el reporte es alto, hay una reducción del 9% en comparación con el 2023. Ya son 260 los casos de quemados en lo corrido de diciembre. En Medellín se presentaron emergencias por globos, pólvora y veladoras. En Itagüí, La Estrella y Sabaneta también hubo afectaciones por culpa del fuego y la pólvora de la Noche de Velitas. Escuchamos a Rita Almanza, líder epidemiológica de la Secretaría de Salud de Medellín. La noche de Velitas registramos una mujer de 54 años con lesión por artefacto desconocido porque dice que le cae pólvora que quema su cuerpo. En la madrugada del 8, un niño de 8 años de edad que se quema también con artefacto desconocido en su tronco. En Bogotá el número de quemados por pólvora sigue subiendo. El reporte llega a 32 personas afectadas, entre ellos 7 niños y 25 adultos. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón. Presentaron afectaciones en la cara, en cuello, en manos, miembros inferiores, ojos y troncos. Lastimosamente el alcohol hace parte de estas cifras. Un menor estaba bajo la supervisión de un adulto bajo los efectos del alcohol y otros 7 lesionados estaban bajo el efecto del alcohol. Por ahora no hay ningún fallecido por culpa de la pólvora, pero sí un pequeño de tan solo 2 años intoxicado con fósforo blanco en la ciudad de Barranquilla. A través de un comunicado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aseguró que la cifra de los 20.000 cuerpos que habría bajo un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá fueron entregadas por las autoridades colombianas. El organismo asegura incluso que desde el Estado ya conocían el
informe un día antes. Yo juraba que eran unas piedrecitas que estaban cayéndole al bus. Cuando sentí el candelazo, yo dije, esto es plomo. Rechazo ha generado en Antioquia el ataque perpetrado por el ELN, exactamente por miembros del Frente Héroes de Tarazá, en el sector La Paulina del municipio de Valdivia, por orden de su cabecilla alias Matías o Pantera. Según lo reveló el ejército, los hombres identificados con brazaletes de esta guerrilla intentaron también incinerar 4 vehículos de transporte de alimentos, mientras que un bus intermunicipal de la empresa Rápido Ochoa fue atacado a tiros por no atender una señal de pare de estos, dejando en total 3 personas heridas. Así lo dijo el general Eduardo Arias, comandante de la 11ª Brigada. Va a ser informado ante los entes de investigación, la Fiscalía General de la Nación, cómo el ELN está afectando es a la población civil. Identificados con sus brazaletes, quisieron hacer parar el vehículo y cuando este no para, inmediatamente le abren fuego. Esto es una clara violación a los derechos humanos. A las disidencias de las FARC atribuyeron la explosión de una moto con explosivos en Jamundí Valle. Una persona murió y otras 16 resultaron heridas. 100 millones de pesos ofrecen como recompensa por la captura de los responsables. Coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. La persona que iba manejando la motocicleta, que muy posiblemente hace parte de la estructura de Jaime Martínez, se asusta presuntamente en el puesto de control al ser requerido por los policías y detona este artefacto explosivo. Esta persona fallece en el lugar de los hechos. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo. Si tienen un mínimo de respeto por la humanidad, pues queremos que en estas fechas respeten la vida, respeten a nuestra comunidad jamundeña, a nuestro pueblo, que nada tiene que ver con esta guerra. En Norte de Santander fue capturado Carlos Gómez Moreno, alias Bobby, cabecilla del Tren del Agua chileno. Es considerado la mano derecha de Héctor Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, líder principal de esta organización criminal. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que la reducción de tasas de interés se ha realizado con cautela para evitar retrocesos en el control de la inflación. Se espera que la inflación termine en este 2024 sobre el 5,2%. ¿Y la cautela de dónde viene? Una reducción demasiado acelerada podría conducir a que nos tropezáramos. Por ir muy rápido nos podríamos tropezar y vernos forzados a revertir el proceso de reducción de la tasa de interés, a devolvernos. Nacional y Tolima jugarán la gran final de este semestre en el fútbol colombiano. El equipo verdolaga clasificó como líder del grupo A, derrotó 3-0 a Santa Fe en el Campín con goles de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y Andrés Román. El equipo verde hizo la tarea, ganó con autoridad y dominó los 90 minutos a Santa Fe, que ayer confirmó su cupo a Copa Libertadores. Además, Nacional debía esperar que Millonarios no ganara frente al Pasto, resultado que se dio, pues el embajador empató 0-0. El Tolima, por su parte, clasificó como primero del grupo B, derrotó 1-0 al Once Caldas con tanto de Brian Gil al minuto 32 de juego. La polémica del partido llegó a los últimos minutos del partido cuando Junior Hernández, defensa del Tolima, sujetó a Joel Contreras en el área del equipo de Ibagué y el árbitro no consideró penal. Sobre esta polémica habló Hernán Darío Herrera, el técnico del Once. Da berraquera, ¿para qué? Da putería que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje no lo quite. Da putería. No puede ser. Por su parte, el Tigre Radamel Falcao García habló sobre la eliminación de Millonarios al empatar 0-0 frente al Pasto y de su futuro en el fútbol colombiano. Que voy a ir temporada a temporada y en este momento, en esta situación no es momento para tomar decisiones. Tengo que sentar y pensar y ver qué quiero hacer en el futuro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando.
1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Hola, soy Luisa Fernanda del equipo digital de La Calle y les deseo a todos un feliz año y una excelente Navidad, que la pasen en familia y al lado de los que más aman. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que... Bashar al-Assad, que gobernó Siria hasta el final con mano dura, con mano de hierro, recibió asilo en Rusia, él y su familia, por razones humanitarias. La gran pregunta en el mundo esta mañana es: ¿quién depuso, quién derrocó a Bashar al-Assad? Se sabe que son islamistas, se saben que son de extremos, que no necesariamente va a llegar la democracia a Siria. Son las 6:20 sobre las incertidumbres y las certezas que deja la revolución de este fin de semana, que llegó a su fin. Damasco está libre finalmente, las fronteras sirias llenas de gente que quieren volver a reunirse con sus familias. Desde Europa, Silvia Carrasco. Néstor, digamos primero que Bashar al-Assad está en Moscú asilado y esa es una información que están dando las agencias de noticias rusas. Al-Assad no tiene un futuro fácil. La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia lo investigan por tortura, por ejecuciones sumarias, por el bombardeo de su propia población y por el uso de armas químicas prohibidas, como los ataques con gas sarín que mataron a cientos de personas. La justicia francesa hace un tiempo ya dictó una orden de arresto en su contra por violación de la Convención contra la Tortura. A las milicias que lo derrocaron las estamos conociendo por sus acciones. Primero, por su osado y efectivo ataque que derrumbó al régimen en 11 días, lo que desató la fiesta en las calles. No solo mostraron eficiencia y disciplina en el combate, sino que han sido capaces de desarrollar su propia fabricación de drones y misiles teledirigidos. En su primer discurso, Al-Jolani tuvo palabras contra Irán, que junto con Rusia son los dos grandes derrotados con el derrocamiento de al-Assad. Esta victoria, hermanos míos, dice, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Este nuevo triunfo marca un nuevo capítulo en la región, una historia llena de peligros que convirtió a Siria en un campo de juego para las ambiciones iraníes, que difundió el sectarismo, fomentó la corrupción, pero hoy Siria ha sido purificada por Dios Todopoderoso. Se declara contrario a Irán y sin lealtades a fuerzas externas, pero una cosa que sí se sabe es que tiene el apoyo de Turquía, el gran ganador según los analistas de estos últimos eventos. Los rebeldes que arrasaron Siria son parte de una alianza islamista de nombre Hayat Tahrir al-Sham o HTS, que son acompañados por un grupo paraguas de milicias sirias respaldadas por Turquía llamados Ejército Nacional Sirio. El fundador de HTS, el que escuchábamos, Abu Muhammad al-Jolani, participó en la insurgencia iraquí contra Estados Unidos como miembro del grupo que finalmente se convirtió en el Estado Islámico. Luego declaró su lealtad a Al-Qaeda. Finalmente rompió públicamente con Al-Qaeda en 2016 y cambió su nombre, el de su grupo, a Hayat Tahrir al-Sham, que se traduce como Organización para la Liberación del Levante. HTS es ahora la facción rebelde más poderosa en Siria. Estados Unidos lo ha catalogado como grupo terrorista
y en la zona que controla existen graves problemas de derechos humanos, incluidas ejecuciones a acusados de afiliación a otros grupos rivales y acusación y ejecuciones por acusación de blasfemia y adulterio. Turquía, que comparte frontera con Siria, quiere que el nuevo gobierno le garantice que las milicias kurdas que controlan el territorio este de Siria no tengan acceso a la frontera turca. En el sur, Israel quiere que los rebeldes no se tienten con recuperar los altos del Golán y está bombardeando a los efectivos de Hezbollah que huyen desde Siria hacia el Líbano. Por ahora los rebeldes tienen su energía puesta en liberar a los presos de las cárceles y de las celdas secretas de Al-Assad y poner en marcha las instituciones, Néstor. Silvia, gracias. El presidente Petro lamenta la situación y dice al tiempo, en un trino extensísimo, el presidente Petro, en modo analista internacional, la hora progresista de los pueblos ha llegado, como si los que van a gobernar Siria, que no creo, fuesen de izquierda o fuesen liberales o fuesen progresistas. Lo de Siria todavía es motivo de una enorme incertidumbre, en caso de que se confirme, como teme Estados Unidos, que detrás de los rebeldes está el temible Estado Islámico, la ISIS, que se fundamenta en el terrorismo que ha golpeado en diferentes partes del mundo. Esta mañana, por si acaso, Estados Unidos bombardeó 75 blancos de ese Estado Islámico dentro del territorio sirio. En Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es un tono agridulce desde Estados Unidos frente a este cambio en Siria. Por un lado dicen que después de 14 años de conflicto finalmente hay esperanza, pero por el otro efectúan ataques y advierten a organizaciones terroristas que no deben aprovechar esta crisis para fortalecerse. Un mensaje que envió el presidente Joe Biden al tiempo que recordaba lo que sufrió el pueblo sirio por culpa de Bashar al-Assad. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity. Por fin ha caído el régimen de Assad, que ha brutalizado, torturado y asesinado literalmente a cientos de miles de sirios inocentes. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia, es un momento de oportunidad histórica para el sufrido pueblo sirio, aseguró Biden, quien también confirmó la orden que dio de atacar 75 objetivos del Estado Islámico en Siria. Fueron ataques de precisión que, de acuerdo a lo informado por el Pentágono, no produjeron bajas civiles y fueron efectuados con aviones B-52, F-15 y A-10. El Pentágono además añadió que el ataque fue con el fin de degradar al Estado Islámico y asegurarse de que no busquen aprovecharse de la situación en Siria. ¿De dónde provienen los miedos? Que el grupo que aparentemente se tomó el poder en Siria y obligó al exilio de Assad es una organización que está en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos. Hayat Tahrir al-Sham, que anteriormente era una afiliada de Al-Qaeda. A la administración Biden le preocupa que Siria ahora se convierta en un refugio de distintas organizaciones terroristas y que entre esas decenas de miles de presos que están siendo liberados haya distintos líderes terroristas que busquen atentar contra Estados Unidos. Por eso el gobierno Biden ha estado enviando mensajes a través de Turquía a este grupo, a través de Turquía, que es un país aliado, advirtiéndoles que no deben facilitar un resurgimiento del Estado Islámico. Otro de los que también se pronunció este fin de semana fue el presidente electo Donald Trump, a través de sus redes sociales, asegurando que Estados Unidos no debía involucrarse en las hostilidades en Siria. Otro que también se refirió fue J.D. Vance, quien dijo que estaba nervioso frente a esos, J.D. Vance, el vicepresidente electo, quien dijo que estaba nervioso frente a esos llamados o celebraciones de que Bashar al-Assad salía del poder, porque este grupo literalmente antes era Al-Qaeda. Néstor. Juan Camilo, gracias. El presidente Petro activo sobre eso y activísimo el fin de semana sobre el tema de Cosalud, que es el nombre de la EPS de la que dice la superintendencia y dice el presidente Petro, descubrieron un gran acto de corrupción alrededor de un préstamo, alrededor de una garantía financiera y alrededor de 221.000 millones de pesos que, según el presidente Petro, se perdieron, y mete en ese cuento personas, Rafael Santos, hermano de Pacho Santos, que fue directivo, periodista, empresario muy importante en el tema, Jaime Pastrana, que es médico y hermano del expresidente Andrés Pastrana, y mete a un integrante de la familia Negret de Popayán, dice todos uribistas, todos en la misma bolsa de la corrupción.
en lo del presidente Petro, la verdad, hay verdades, pero también hay verdades a medias. 6:28 minutos, Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. Este fin de semana hubo un constante intercambio de mensajes en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y la junta directiva de la EPS Cosalud, luego de que la Superintendencia de Salud revelara presuntas operaciones financieras prohibidas por parte de la entidad, por medio de una carta firmada por los 7 miembros de la junta de la EPS, entre los que se encuentra Jaime Pastrana Arango, hermano del expresidente Andrés Pastrana. Piden al presidente Petro rectificar el trino en el que los acusa de haber refundido, según sus palabras, 200.000 millones de pesos que fueron entregadas a esa entidad por parte del gobierno para atender a los afiliados. Ante esta solicitud, el presidente Gustavo Petro respondió también por medio de su cuenta de la red social X, diciendo que no se va a retractar y que las irregularidades en Cosalud deben ser investigadas penalmente. Abro comillas, no tengo nada de qué retractarme. Las irregularidades en la EPS Cosalud deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones de pesos del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Hay que recordar que la génesis de esta polémica se ubica el pasado 6 de diciembre, cuando la Superintendencia de Salud reveló hallazgos tras la intervención a esta EPS de Cartagena que implican la pérdida de estos dineros. Esto dijo Giovanni Rubiano García, el superintendente de Salud. Pero estos 206.213 millones de pesos hoy no están en el sistema. Hoy los tiene un banco, GNB Sudamerix, que fueron cobrados por no haber gestionado una deuda. La entidad le va a hacer seguimiento a esos recursos para intentar recuperarlos, pues se trata de dineros que no son embargables por ser recursos públicos de la salud. Forma parte de la investigación que estamos desarrollando en este momento y forma parte justamente de ese acervo probatorio de gestión jurídica que está buscando de alguna forma recuperar esos recursos que son públicos. Y es que esta pérdida habría sido porque Cosalud sirvió como garante en un crédito de la empresa privada Cosalud Inversa por 221.000 millones de pesos. El crédito, al no ser pagado, fue cobrado a la EPS. Fue en una reunión de la Junta Directiva de Cosalud Inversa S.A. que se autorizó de manera unánime suscribir la operación de endeudamiento con el Banco Sudamerix. En el documento firmado en noviembre del año 2022 quedó la evidencia de que el codeudor de esa operación de crédito sería la EPS Cosalud y que la deuda tendría un plazo de 10 años con 3 de garantía para el capital. Ante esto, el presidente Petro volvió a trinar ayer tarde. Entonces, si la autorización del préstamo la firmó la Junta Directiva de Cosalud, ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente? Miguel Garzón, Blue Radio. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. La pelea que casó el presidente Gustavo Petro al contraatacar a la junta directiva de la EPS Cosalud, que tiene más de 3.200.000 pacientes, luego de que le pidieran retractarse de sus declaraciones por el posible caso de corrupción donde se habrían perdido 221.000 millones de pesos, se da justo cuando su ambiciosa reforma a la salud, que busca precisamente cambiar la vocación de aseguradoras de las EPS y que sea el gobierno el que directamente maneje la gran chequera de salud, está en vilo en el Congreso de la República. Esta semana finaliza el periodo legislativo y todavía no se ha podido discutir la reforma a la salud. Sin embargo, hay quienes dicen que si se incluye la reforma dentro de las sesiones extraordinarias que se realizarían del 16 al 20 de diciembre, se podría avanzar para que se cumpla el objetivo del gobierno, que es terminar el semestre con la mitad del trámite de esta propuesta. Han sido 2 semanas en las que, por desacuerdos dentro de la mesa directiva, no se ha podido avanzar en la discusión porque no ha habido un consenso para incluir el proyecto dentro del orden del día. Sin embargo, ya todo está listo para que hoy se discuta la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los votos seguros, como una proyección según el comportamiento de otras votaciones, son 15 del Partido Liberal, 16 del Conservador, 16 de las Curules de Paz, 10 a favor de la Alianza Verde, más los de la bancada de gobierno. No obstante, recordemos que el Partido Conservador tiene en la mira a 6 representantes que han desobedecido las posturas que tiene el partido con algunas reformas
políticas, como fue el caso de la pensional. Esto mientras en el Partido Liberal, el líder del partido, César Gaviria, ha demostrado en varias ocasiones su desacuerdo hacia la reforma. Sobre esta reforma hay que aclarar que no tiene presiones en materia de tiempos legislativos, debido a que su discusión se podría reanudar el próximo año, sin poner en riesgo su trámite. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. El escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas. El próximo miércoles, la justicia definirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien según la Fiscalía fue la mensajera que habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Aunque Ortiz niega haber sido responsable de esa actuación y asegura que lo demostrará en juicio, la Fiscalía dice tener testimonios y peritazgos técnicos, algunos de ellos ya revelados en audiencia, que demostrarían que la exconsejera presidencial sí habría cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. En otra de las aristas del escándalo, esta semana seguirán acudiendo a la Corte Suprema a responder en diligencia indagatoria los 6 congresistas que, de acuerdo con testimonios y otros elementos, habrían aceptado emitir su concepto sobre empréstitos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de 3 contratos en la unidad de gestión de riesgo en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar por 92.000 millones de pesos, que según la hipótesis plasmada por la Fiscalía en los preacuerdos con Olmedo López y otros, habrían sido direccionados por orden del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, algo corroborado por su ex asesora, María Alejandra Benavides. Esta semana, Ricardo Bonilla tendrá que comenzar su defensa ante la Fiscalía, ahora como exministro de Hacienda, cargo que asumió Diego Guevara, quien tendrá que afrontar la casi inminente derrota política que significará el hundimiento de la Ley de Financiamiento Reforma Tributaria en el Congreso, en donde este escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene paralizados muchos debates. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos, 5.2% de inflación anualizada en el país, costo de vida que sigue y gracias a Dios perdiendo impulso y que avanza a una velocidad crucero del 0.27% en el penúltimo mes del año, asemejándose al de exactamente 3 años atrás, es decir, noviembre del año 2021, y gracias a que alimentos, energía y electricidad siguen torciendo el brazo. Una gran reducción de la carestía en el país, que ya completa 21 meses cayendo y que deja atrás el pico del 13.34% registrado en marzo del año pasado, cuando los precios cabalgaban a toda marcha y hacían estragos en el mercado y en la canasta básica de millones de hogares colombianos. Una inflación que desde entonces ha caído 814 puntos, como también desde entonces han caído las tasas de interés del Banco de la República en unos 350 puntos, traduciéndose en un gran alivio para el bolsillo de todo el mundo, con una tasa real que hoy está en 455 puntos y que celebra en las últimas horas el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, muy pendiente por lo demás de la última junta directiva del año del Banco de la República, planillada para el viernes 20 de diciembre, en donde podrían seguir bajando las tasas, eso sí, a un menor ritmo y con mucha cautela, toda vez que el dólar está caro, por encima de los 4.400 pesos, y que hay nubarrones en el horizonte por cuenta de la dificilísima situación fiscal del país, así como también por cuenta de los aranceles que piensa poner Donald Trump y que podrían golpear, aunque sea de refilón, un pedacito de los 13.000 millones de dólares anuales que le exporta Colombia a los Estados Unidos. En cualquier caso, una carestía que todo apunta va a terminar este año en torno al 5%, marcando hacia el piso y pintando la cancha para la negociación del salario mínimo del año entrante, que entra esta semana en recta definitiva cuando este miércoles se destapen oficialmente las propuestas, y tras una semana que fue muy difícil en la mesa de concertación laboral por cuenta de la cifra de productividad laboral, que para el DANE estuvo por encima del 3%, pero que para empresarios y gremios económicos está en torno al 0.9%. María Camila Orozco es periodista.
está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. El inicio de la Navidad en Colombia estuvo marcado por el terrorismo, la barbarie que vienen ejerciendo los grupos que dicen querer la paz total de la que tanto habla el presidente Gustavo Petro. El primer acto fue de Néstor Gregorio Vera, conocido en el mundo criminal como Iván Mordisco, que es el jefe del Estado Mayor Central de las FARC, que hizo detonar una motobomba en el municipio de Jamundí. Esta vez las víctimas son 14 personas, entre ellos 7 policías heridos, 2 de ellos de gravedad por el explosivo que fue activado en el sector conocido como Las Piñas, en zona urbana de este municipio y a escasos kilómetros de Cali, donde al parecer murió el terrorista que abandonó la motocicleta bomba. Las siguientes fueron naturalmente horas de pánico y paranoia por cuenta de la disidencia, porque su terrorismo hizo cerrar ayer por seguridad la vía panamericana en ambos sentidos durante varios minutos hasta que se descartó la presencia de más explosivos. Mientras esto ocurría, los criminales del ELN estaban atacando con ráfagas de fusil varios camiones y buses en los que se transportaban civiles entre Medellín y la costa Caribe, provocando heridas a 2 personas, una nueva y flagrante violación al derecho internacional humanitario, pero todo en nombre de la paz total, que hoy bien podría llamarse fracaso total, porque todos los ilegales, ELN y el rosario de disidencias que hoy se han estado aprovechando del beneficio generoso e ingenuamente que les ha entregado el gobierno, no dan nada a cambio. En la lista de golpes y contragolpes de este fin de semana hay que meter, por supuesto, al Clan del Golfo, que este fin de semana fue blanco del primer bombardeo legítimo de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño. El saldo es de 4 muertos y el bombardeo lo autorizó y lo confirmó el presidente Gustavo Petro, al que con todo el cinismo esta banda criminal le pide coherencia y le pregunta si está bombardeando la voluntad de paz. Pero nada está saliendo bien, ni la paz total, ni la pelea entre Timochenko y la JEP, que hoy define claramente el editorial del Espectador como un interés de desacreditar el trabajo leal y legítimo que están haciendo los magistrados, y en sí una traición a lo pactado en el acuerdo final de La Habana, porque la justicia no solo se defiende cuando conviene. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Felipe García del Servicio Informativo de Blue Radio y quiero desearles para este fin de año mucha paz, mucho amor y mucha prosperidad para el próximo año, y sobre todo que estén con sus familias y que compartan mucho en este fin de año 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué es lo que están celebrando esta mañana los hinchas de Santa Fe, Ricardo? Néstor, están celebrando los hinchas de Santa Fe la clasificación a la Copa Libertadores. De rebote, ¿no? Medio de carambola. No, digamos que por reclasificación. Es decir, detrás de Tolima, en números, los equipos de más alto rendimiento a lo largo del campeonato. Pensé que estaban celebrando que se dejaron ganar de Nacional anoche en el Campín. No, ¿sabe una cosa? Parece que los hinchas que estaban con camiseta roja celebrando en el Campín eran infiltrados. Es decir, eran verdolagas vestidos de rojo. Yo te iba a decir, increíble que haya hinchas de Santa Fe celebrando la derrota ante Nacional. Usted sabe que el lobo se comió a la abuela de Caperucita y entonces le sacaron después de la barriga. Ese cuento dado, ¿usted lo conoce? Sí, me hace acordar de Ricardo. Tan ingenuo, ¿no? Si yo creo que Santa Fe se dejó golear anoche en Bogotá para eliminar a Millonarios. No, eso sería impensable. Nacional es hoy el mejor equipo del campeonato. O sea, Nacional es, a mi juicio, es el equipo. Mire, marcó 13 goles, solo recibió 4. ¿De esos 13 a quién le metió 8? Le metió 8 a Independiente Santa Fe. Pero es que quedarse simplemente con la fotografía de que se dejó, comillas, ganar, cuando la serie, apenas arrancando los cuadrangulares, le encajó 5 en la primera fecha de los cuadrangulares. Por eso, me da la impresión de que los hinchas de Santa Fe no se han dado cuenta que estaban celebrando anoche la humillación. O sea, 2 goleadas consecutivas de Nacional. Eso sí, 2 goleadas consecutivas. Y ellos eliminamos a Millonarios. Bien, felicitaciones. Efectivamente, Santa Fe logró la eliminación de Millonarios. Así es el fútbol. Oiga, pero tumbaron al Once Caldas. Fue penalazo. Tumbaron al Once Caldas. Mire, fue al minuto 90 más 4. Ni el Central Inestrosa ni el VAR vieron la sujeción. Es que le tira el cuerpo encima, lo agarra de brazo y luego le tira el cuerpo encima Junior Hernández. La furia del técnico Hernán Darío Herrera fue absoluta. ¿Y el VAR no se dio cuenta? No. Estuvo buena la última fecha del fútbol colombiano. Oiga, Falcao... Merecido lo de Nacional, me parece que es el mejor equipo. Merecidísimo de igual lo manera. De Millonarios. Y lo del Tolima también. Lo de Millonarios es una vergüenza. Bueno. ¿Cuántos goles ¿Va a cobrar? deglutó Radamel Falcao García? 5. ¿5 se comió anoche? No, se comió anoche. No, marcó 5 en su presencia en esta liga con Millonarios. El más claro, ese mano a mano que quedó allí, que mandó por encima del arco cerrando el primer tiempo. Sí, que fue la última jugada del primer tiempo. Sí, tuvo un par de aproximaciones más. Falcao sigue con Millonarios, supongo que el de ayer fue la despedida. No, todo pinta para que no, digamos que... ¿Todavía hay alguien que reclama al gran Falcao García? No, yo creo que primero fue un gran impacto mediático, si me lo pregunta, y segundo que era un sueño del hincha azul. ¿Y a mí por qué me importa que sea un gran impacto mediático? No, le estoy haciendo el balance, le estoy contando lo que veo. Claro. ¿No es que tengan resultados deportivos? Sí, indudablemente. Es que el objetivo era llegar a la final. Oigo mucho que fue un gran impacto en venta de abonos, padre, que se vendieron muchas camisetas de Falcao, que hubo un gran impacto en la tribuna. Al final yo supongo que a un goleador se lo mide por los goles, y por la final. Es decir, yo realmente creo que yo soy falcaísta y soy feliz de todo lo que vino a hacer Falcao aquí. Realmente yo creo que le aportó mucho al fútbol, pero lo ideal sería estar en la final y no se estuvo en la final. Error, Falcao no vino aquí a hacer goles. Nadie esperaba eso. Falcao vino a una cosa que me sorprende mucho. Los hinchas de Millonarios no le agradezcan. Es el vocero de los nadies. ¿En qué sentido, Héctor? Es que Falcao vino aquí a hacer una cosa que me sorprende mucho, que los hinchas de Millonarios no le agradezcan mucho, además, que es a rendirle un homenaje a esa camiseta. Es que Falcao se ponga esa camiseta es una manera de rendirle un homenaje a Millonarios. Ante lo cual deberían rendirse los hinchas de Millonarios. Los hinchas de Millonarios deberían agradecerle a Falcao que hubiera tenido la humildad
de hacerle un homenaje al equipo de sus amores. Pero increíblemente le pagan de esta manera. Realmente... No fregues, Héctor. Que un jugador vino a hacerle un homenaje a Millonarios y le pagaron $1 millón a Falcao por venir a jugar 6 meses, 3 meses lesionados, 4 goles después, se va Falcao García, tal y como vino. A mí me parece que Falcao merecía una mejor salida de Millonarios, una mejor salida del fútbol. Venir aquí a fracasar con Millonarios, me parece que Falcao ha sido tal vez el jugador más grande, más importante en la historia internacional del fútbol. Sin duda, en la historia no creo que haya habido un goleador como Falcao. No lo ha habido. Y la historia lo va a escribir de esa manera. No solamente porque ha llegado a 350 goles, es el máximo goleador del fútbol colombiano en toda su historia, pero más allá de la cifra, yo creo que lo que ha escrito el Tigre en Europa, con el Atlético de Madrid, en su paso por las diferentes copas internacionales, lo encumbra, al igual como goleador absoluto histórico de la Selección Colombia. Pero eso, digamos que no rompe con su momento. Y seguramente que irá ahora, no sé, a la MLS, a otra liga, a seguir compitiendo, porque tiene hambre, tiene condición. ¿Sí? Si él considera que indudablemente puede mantener su competencia, vamos a ver si finalmente encuentra un espacio para seguir en el 2025 compitiendo. Disminuido físicamente, me parece que no es el mismo Falcao, el gran Falcao. No, y es que los años pasan factura, Néstor. No, indudablemente no es el mismo gran Falcao. Yo creo que llegó a la liga a darle una mano, a competir. Lamentablemente no encontró, usted lo dijo, las lesiones lo alejaron y muy buen tramo de ese campeonato de la posibilidad de competencia. Y luego en los momentos cumbre, así como marcó goles fundamentales, de los pocos que marcó, para ir allanando el camino hasta la última fecha y darle luz a Millonarios, en la última presentación en Pasto, lamentablemente no encontró el gol. Ahora, Millonarios quedó eliminado no por Falcao. Todo el equipo anduvo regular, la verdad, durante todo el año. Millonarios, Santa Fe, yo no sé cuál de los dos peor, Nacional muy bien, Tolima bien, Caldas quejándose, vamos a tener Junior mal, América su América, Ricardo. Mal. Pues terminó ganándole al Junior allí. Pues felicitaciones, pues, el trofeo pues. Quedó en deuda, pero pasan dos cosas. América clasifica a torneo internacional, a Copa Sudamericana, y va a jugar la final de la Copa Colombia contra Nacional. Que es la que juega este jueves. O sea que Nacional puede hacer doblete. Jueves y domingo. Muy bien, pero América también puede ser campeón. 6 de la mañana, 50 minutos. A su pesar. Ya vienen los deportes en Mañanas Blue con Ricardo Rego. Padre, el tema de hoy. No, primero déjeme decirle buenos días a los amigos que nos escuchan. Fuerza, ánimo para este día, que le metamos todas las ganas y que tengamos las mejores emociones. Le hago una pregunta. ¿La corrupción es innata al ser humano? No. ¿No? ¿El ser humano es bueno? No. Es que tengo dudas. Es que he estado leyendo sobre eso, ¿sabes? Porque hoy es el día contra la corrupción. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Pero es que, mire, estoy mirando históricamente en todas las civilizaciones hay corrupción. Es diferente. Humano, es decir, es que veo corrupción en pequeñas y en grandes cantidades. Entonces, me hago la pregunta, no tengo respuesta. Hoy es el Día Mundial contra la Corrupción. Correcto. ¿Cierto? Es diferente esa pregunta de si el ser humano tiene en su ADN algo de la corrupción. ¿Es el ser humano malo? ¿Es el ser humano corrupto por naturaleza y la sociedad lo mejora? Son preguntas, no tengo... No sabría decirle, padre. Lo que sí me temo es que en esa evaluación nos va peor a los colombianos que a los noruegos, por ejemplo. Bueno, eso es verdad, eso es cierto. Nosotros en Colombia tendemos a arreglar todo. O cómo es la corrupción de comprar la multa y decirle a la gente de las filas, tengo aquí 50,000 razones para que no me saque el parte. ¿Usted cree que eso pasa en Suecia? ¿Usted cree que eso pasa en Estados Unidos? No creo. Estoy seguro que no. La corrupción en Colombia está bastante más cerca. Y en pequeños detalles, hay en las pequeñas cosas de la vida cotidiana que a veces uno como que normaliza, comillas. ¿Me va a hablar de corrupción? Le voy a hablar de corrupción. Ya viene el padre Linero. Antes, si me permite un segundo, padre, hay una noticia de última hora. Atención, el CIADI, que es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, acaba de suspender
el pleito, la providencia del laudo que ganó Telefónica al gobierno de Colombia, razón por la cual Telefónica, que es Movistar Colombia, no podrá cobrar la condena, casi 400 millones de dólares. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido por sus siglas como CIADI, en atención a una solicitud hecha por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, suspendió este pasado 6 de diciembre y de forma provisional la ejecución de un laudo que había sido proferido en contra de la República de Colombia en el caso de la compañía Telefónica. Recordemos que esta multinacional telefónica, más conocida en Colombia como Movistar, le ganó un pleito jurídico de más alto nivel al Estado en el que reclamaban cerca de 690 millones de dólares. Este centro internacional es una instancia ante la cual los estados y las empresas dirimen diferencias jurídicas. Falló en este caso a favor de la empresa y ha aclarado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las intervenciones de Telefónica. Sin embargo, como consecuencia de la acción jurídica de Colombia y ante esta suspensión provisional, Telefónica no podrá cobrar la condena de 379 millones de dólares impuesta al país, la cual ha quedado bajo un riguroso examen jurídico hasta tanto un comité ad hoc que se constituya para este fin no decida otra cosa. En este mismo memorial de decisión, la Secretaría General del CIADI registró la solicitud de anulación de este laudo y que fuera proferido en dicho caso y dio traslado al demandante, en este caso a la compañía Telefónica. Como fue informado a la opinión pública en su momento, Colombia presentó dicho recurso al encontrar serios defectos en el laudo, incluidos la patente falta de motivación, la manifiesta extralimitación de facultades cometidas por el Tribunal Arbitral, según expresó la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Para la siguiente etapa en este proceso de nulidad, el CIADI procederá al nombramiento de los miembros de ese comité ad hoc de anulación que resolverá el recurso de nulidad contra este laudo interpuesto ahora por Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Oye, mientras hacíamos una fila, una persona se coló sin el menor remordimiento. La gente comenzó a gritarle, pero ella se hizo la desentendida y siguió adelante como si nada. La persona detrás de mí comentó: no es justo, llevamos más de 2 horas aquí y esta persona actúa de esa manera. Después se quejan de la corrupción, pero estas pequeñas acciones con las que muestra que nos hemos acostumbrado a vivir al margen de la ley y de los valores éticos. Lo dijo con tono de sermón. Yo, con un gesto de serenidad, le dije: cálmate. Aunque su afirmación puede parecer exagerada, reconozco que tiene razón. La validación de pequeños actos corruptos fomentan una cultura de corrupción que con el tiempo parece imposible de erradicar. Tanto así que algunos autores consideran que la corrupción es inherente al ser humano y lo argumentan diciendo que la búsqueda de poder, la codicia y el interés propio forman parte de nuestra naturaleza. Y además dicen que a lo largo de la historia se han registrado actos de corrupción en todas las sociedades, lo que podría sugerir una tendencia universal. Bueno, yo particularmente me niego a aceptar esta perspectiva. Desde mi visión teológica, creo que la naturaleza humana es buena, porque también he leído en el Génesis cuando dice: todo lo hizo bien. Pero creo que la corrupción tiene que entenderse como un fenómeno social y cultural moldeado por factores como las instituciones, las normas y los valores mismos de la sociedad. Por ello estoy convencido de que la educación y la formación en valores éticos son cruciales para prevenirlas, y sospecho que se están enseñando mal. Eso también implica fortalecer las instituciones, ya que un sistema legal débil, la falta de transparencia y mecanismos de control inadecuados facilitan los actos de corrupción. Además, cuando los actos corruptos no son castigados, se crea un clima permisivo que incentiva a otros a actuar de la misma manera.
en este Día Internacional contra la Corrupción, es fundamental reflexionar sobre la importancia e impacto de los pequeños actos que no hacemos bien en la vida diaria, actos corruptos que se cometen en la vida cotidiana. Oye, no basta con señalar a los corruptos, es necesario sancionarlos socialmente y, más importante aún, ser ejemplo de acciones éticas y rectas. De lo contrario, como sociedad seguiremos viviendo en medio de este flagelo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Las Boombox victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las 6 de la mañana, 59 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de la definición de los finalistas de la Liga en Colombia. Atlético Nacional en el grupo A hizo la tarea y con contundencia ratificó que es el mejor equipo de esta fase cuadrangular, el de mejor rendimiento. Goleó 3-0 Independiente Santa Fe. Andrés Sarmiento abrió la cuenta con un Román en un tremendo nivel. Participó de la jugada. Cardona permitió que la pelota pasara por entre sus piernas y al minuto 16 el Verde de Antioquia ya ganaba en el Campín de Bogotá, pero se fue de largo. Luego con Alfredo Morelos, en esta participó Cardona como eje del fútbol de ataque del Verde antioqueño y Angulo, que fue el asistente, ya al minuto 31. Y para cerrar la faena, un golazo. El remate de 3 dedos de Andrés Román ante la asistencia de Sarmiento, su 7º gol en la temporada. Tiene jugadores en gran nivel el conjunto antioqueño, pero ojo, su funcionamiento colectivo. El equipo de Juárez ha tomado una línea de rendimiento muy alta para ir en la disputa y el sueño de la 18ª estrella. Nacional frente a Santa Fe, 8 goles en 2 partidos, pero en el marco general de los cuadrangulares, 13 goles a favor, solo 4 en contra. Una máquina de ataque, indudablemente el que mejor fútbol está expresando en esta instancia. En esta llave, en este grupo,